Listo. Listo. Hola, muy buenas tardes, Luz. Qué gusto compartir este espacio contigo. Igualmente, Giselle, y más con este tema tan interesante que nos hizo reflexionar sobre la comunidad. Sí, totalmente, porque no fue solo un trabajo, sino una experiencia, Luz. Sí, una experiencia maravillosa. Bueno, comenzamos, Giselle. Mi nombre es Luz Marina Balbuena Guaurillú. Y yo soy Gisela Ortiz. Ujú. Hoy vamos a hablar sobre relación psicosocial comunitaria. Bueno, a partir de lo vivido en Caribe Verde y, por supuesto, en Las Delicias, que fueron las dos comunidades que abordamos. Sí, señora. Pero sobre todo vamos desde cómo se construyeron estos procesos de empoderamiento y de gran significado dentro de la comunidad. Listo. Ok, me parece perfecto. Sí, señora. Bueno, Giselle, algo que me parece clave para comenzar este podcast es que este trabajo no se puede ver solo desde lo individual. Bueno, totalmente de acuerdo, porque las personas no están aisladas. Sí. Sí, señora, están dentro de un contexto social que influye en cómo se sienten, cómo actúan, cómo piensan. Es correcto. Y bueno, y de ahí es donde el enfoque psicosocial cobra sentido, ¿cierto? Sí, señora. ¿Por qué? Porque se pueden lograr entender los problemas, también compartirlos. Exactamente. Bueno, y algo muy importante, Luz, no se trata solamente de intervenir. Sino de lo que tiene la comunidad. O sea, ella tiene ya algo de conocerla. Exacto. Bueno, por otro lado, sus saberes, sus prácticas, sus formas de organización que son muy, muy chéveres, muy importantes. Sí, y sus símbolos. Aquí cobra la importancia la simbología, que muchas veces dicen más que mil palabras. Bueno, Lucy, entrando en el empoderamiento individual, ¿qué podemos decir sobre eso? Bueno, que este es el punto de partida, el empoderamiento. Ok, pero no solo sentirse bien consigo mismo, pienso yo. Sí, sino que es algo más profundo. Bueno, tiene que ver como con o sea, como la persona lo reconoce. O sea, digo que tiene como sujeto decisiones a actuar sobre la realidad. Sí, claro, porque cuando hay ese empoderamiento, o sea, la misma comunidad toma decisiones como un sujeto capaz de ver su realidad. Totalmente, Luz. Por eso hablamos de autoestima, pero también de autoeficiencia. Sí, porque ahí nace es cómo me valoro y de qué soy capaz dentro de mi comunidad. Bueno, y eso también cambia completamente la posición de la persona, considero. Sí, señora, porque pasa de ser una persona pasiva a activa. Y ahí aparece la agencia personal. Eh, Sí, que es más pienso- que todo sí, la agencia personal, correcto, Giselle, que es más que todo, que es la responsabilidad que estás sobre la vida, o sea, lo que se va para el contexto, lo sociopolítico. exacto. Y ahí empieza a cuestionar su contexto. Sí, señora, pero mira que hay algo importante. A ver, cuéntame. Ujú. El comportamiento real, eso nunca se va a quedar en lo individual. Bueno, sí, totalmente, porque si se queda ahí, no transforma absolutamente nada. Sí, y al transformarse, pues lo lógico es que se convierta en algo colectivo. Bueno, cuando las personas se reconocen como parte de un grupo,
Puede que sí. Sí, y aquí viene cuando se construye, cuando esa comunidad comienza a construir juntos. Bueno, ahí aparece la participación, algo muy importante. Sí, en la organización. Y algo clave, la toma de decisiones, Luz. Sí, porque ya no depende, o sea, ya no depende de mí en lo individual, sino que ya depende de otros también. Em, bueno, sí, porque ya no depende de otros y la comunidad se convierte en un agente de cambio, Sí, y eso es lo que va a transformar las relaciones, las interacciones, Giselle. totalmente. Bueno, y eso se vio claramente en la delicia, por lo que logré observar. Sí, porque al principio la participación fue poca, pero poco a poco se fueron dando y se fueron uniendo. No, y más que todo también cierta desconfianza, me imagino yo que al principio. Sí, claro. Ujú. O sea, esto que permitió también de que a medida que se fueron uniendo, también se fueron fortaleciendo. Y me imagino que de manera individual, pero bueno, las personas empezaron a vincularse más de alguna que otra manera. Sí, y a medida que se fueron vinculando, se conocieron más entre ellos. Importante. Bueno, este, bueno, algo muy importante también, y a construir algo en conjunto, o sea, Sí, en la señora. actividad. Ujú. Es aquí cuando dices tú que construyeron algo en conjunto y o sea, fue clave construir la corona de Cumbres. Oh, súper, bueno, que no Sí, es solo un objeto decorativo, por lo sí, que señora. logramos Ujú. aprender en toda esta temporada. Sí, o sea, es un objeto representativo del proceso, es simbólico. Bueno, chévere, porque, bueno, de la identidad, de la historia y del trabajo colaborativo en comunidad, ¿cierto? Sí, sí, señora. Listo. Bueno, hubieron también como algunas representaciones, ¿cierto? Muy chéveres. Ujú. Sí, señora. Sobre el enfoque arquetipal. O sea, los símbolos, ahí entraron los símbolos, Sí, porque, bueno, no solo imágenes o objetos. claro, sino que son construcciones sociales cargadas de significado. Y volvemos a la corona de Cumbe, una representación grandiosa. Bueno, que representan experiencias compartidas, que fue lo más Sí, interesante. sí, ahí vimos que surgió la memoria, la cultura, la identidad, no solo la memoria individual, sino la colectiva también. Bueno, y algo clave también, ayudan a darle sentido a lo que la comunidad vive. Sí, señora, porque exactamente se organizaron, es una organización y a través de la organización llegó la experiencia, compartieron experiencia, Y bueno, que de alguna que otra manera permiten que las personas se identifiquen. claro. Por eso, o sea, de ahí viene ese poder que hay dentro de los procesos comunitarios. Bueno, y si lo vemos más a fondo, Eh, Diríamos que la mirada fue más profunda. bueno, los símbolos conectan con elementos universales. Sí, señora.
Y son patrones que se repiten en diferentes culturas. Mira que fue del Putumayo y pudimos hacerla tranquilamente del Atlántico y el La Guajira. Ok, muy interesante. Y bueno, Sí, que señora. tiene que ver también con, como lo veníamos conversando, con el tema de la identidad y eso. Y sí, señora. Y, y el sentido de pertenencia. Exactamente. Bueno, por eso generan tanta conexión emocional, pienso. Sí, porque, o sea, no solamente son racionales, sino que son simbólicas. Así es. Y sobre la memoria colectiva también fue Sí, muy interesante, Giselle, la memoria colectiva, porque recoge todas las experiencias compartidas y aprendimos grandemente sobre la memoria individual y colectiva. claro y que también es fundamental en todo esto, Sí, señora. Y no solo fue recordar el pasado, sino que de alguna que otra manera, pues le da mucho significado. sí, señora, y, o sea, construir identidad y fortalecer a la comunidad. Bueno, es reinterpretarlo desde el presente. Sí, señora. Eh, bueno, en cuanto a las culturas ancestrales, no podemos dejar de lado las culturas ancestrales. Pienso que es algo muy importante que no podemos dejar atrás. Claro, porque, o sea, en medio de todo, esta es la base para nosotros, para hacer todos estos procesos de Bueno, simbología y memoria colectiva, individual. exacto. Y que aportan saberes, prácticas y formas de entender el mundo. Que sí, y siguen vigentes, están vigentes, Giselle. Muy bien, sí, es algo que es gratificante. Y bueno, que fortalece también la identidad comunitaria. Y lo principal, la conclusión, genera cohesión social. Exactamente. Este, Bueno, bueno, sí, entonces, Giselle, en la conclusión es para cerrar, tú que, bueno, sí, como reflexión final, es un proceso que se construye colectivamente. Pienso que los símbolos no solo son representaciones, sí, señora, y que el empoderamiento nos quedó súper claro que no es individual, claro, y que la memoria colectiva conecta con todo. sí, y que esto es lo que permite transformar las realidades. Así es. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por haber compartido todas estas experiencias, Giselle. Así es. Gracias. Bueno.